Saludos, apreciadas hermanas y hermanos en el Señor, sean bienvenidas y bienvenidos a Entre Amigos, felices, contentos, alegres en ese Dios de la vida. Y un día más, un lunes santo más, no sé si Dios me permita llegar a la otra Semana Santa, pero a esta ya llegué. Entonces, feliz, contento, alegre, agradecido en el Dios de la vida. Y con tantos acontecimientos, tantas cosas, no tan buenas, pero las buenas son mayores. Por eso dentro de hoy, de mañana en un mes, 30 de abril, será la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, como le catalogan acá en Venezuela, porque con el padre José Gregorio Vivas, párroco de la Iglesia Cristo Rey, ellos están sacando unos videos en homenaje a José Gregorio Hernández. Así que Hugo, comerciante, padre de familia, editor en la parte televisiva, político, de todo hace. Lo menos que hace es jugar fútbol. Eso sí le garantizo que no hace jugar fútbol, pero de lo de todo hace Hugo, un polifacético, como se dice en el deporte, funciona en todas las áreas. Así que Hugo, bienvenido a Entre Amigos. Bueno, saludos Rafael, gracias por la invitación. Permítame quitarme el tapaboca. Bueno, sí, aquí aceptando la invitación de Entre Amigos, un programa que ha gustado mucho y que, ay, esto se me enredó todo, y que yo soy asiduo y consecuente admirador y seguidor del programa, no me pierdo una edición del programa, siempre estoy al pendiente. Efectivamente, saludar al padre José Gregorio Vivas, quien tuvo esa iniciativa de crear o recrear, promover la historia de vida del doctor José Gregorio Hernández, esa humilde tarea que estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño para la gente, para que se enteren de muchas cosas que yo en lo particular después de la investigación pues me vine enterando. Siempre escuchábamos de José Gregorio Hernández, era el médico de los pobres, pero más sin embargo parte de la historia yo en lo particular no la conocí, poco a poco fui recreando y uniendo cabos, como quien dice, para la investigación y allí aprender un poquito. Hoy humildemente vamos a hacer lo propio por tratar de que la gente pues se entere de todo esto que en vida José Gregorio hizo acá en la tierra, en su país Venezuela y también a nivel internacional. Su opinión, antes de entrar en materia, Hugo, yo quiero preguntarle algo. ¿De dónde es oriundo Hugo Uzcategui? No el de Bumburo, el de Socopó, ¿no? Yo soy de Santa Bárbara de Barinas, municipio Ezequiel Zamora, de un caserío que se llama San Antonio de Pajén. Yo nací a orilla de carretera allí, en medio de una hermosa pobreza, diría yo, porque vivíamos muy felices en el campo y fui criado pues por un tío. Yo nunca conocí a mi padre, pero con todos los de la ley, con todo lo que se requiere criar a un ser humano, con mucha humildad, pero con mucha honradez. Y gracias pues a mis padres por darme esa crianza. Y después yo parto de Santa Bárbara de Barinas. Como a los 20 años de edad salgo de mi tierra natal, me mudo para Valencia y en Carabobo hice años de vida también profesionalmente, siempre con esto, con lo de la medicina, el naturismo y todo lo demás. Y luego descubro, por circunstancias de la vida, Socopó, me enamoro de este pueblo y llego acá a Socopó. ¿Hace cuántos años? Ya tengo en Socopó 28 años. Bueno, qué bueno, ¿no? Este es parte de conocer. Y siempre con mi viejita. Saludos para Flor, ¿no? Allá en el sector El Libertador. Hugo, vamos a hablar ahora sí de lo que nos compete en este día, José Gregorio Hernández. ¿Quiénes fueron los padres de José Gregorio Hernández? Los padres fueron Josefa Cisnero y Benigno Hernández. Ellos, te lo dije al inicio, vivieron en Pedraza, Ciudad Bolivia. De allí parten en mula por esto de la guerra, para el entonces la guerra federal, los obligan a emigrar de Pedraza, Ciudad Bolivia,
y allí es donde llegan a Isnotú y allí empiezan a hacer vida, pues, donde obtienen toda la familia, obtienen el cariño de la gente, se hace muy popular allí el papá de José Gregorio, el cual monta una especie de abasto, como una botica del pueblo, y allí pues tuvo 9, son ellos, fueron 9 los hijos de Benigno y Josefa, y José Gregorio pues para el entonces era el menor, después era el menor de 9, y después era de 8 para el entonces, y después vino otro que es el que lo sucesiva, el menor de todos. Y extras cámaras, pues decíamos, Hugo, ¿no? Uno muchas veces piensa que el mundo es muy grande. No, para Rafael el mundo es pequeñito. Así es. Porque, qué saber, cuando veo los videos, es que usted hace la narrativa y me entero que estos señores, los padres de José Gregorio, vivieron aquí, vecinos, en Ciudad Bolivia, Pedraza, ¿no? O sea que Pedraza también aportó mucho, ¿no? Porque ahí estuvieron ellos viviendo. Sí, señor. Y en medio de una pobreza extrema también. Los obliga prácticamente para el entonces, según la historia, la guerra federal los obliga a emigrar de Pedraza, que era un caserío muy pequeño. Era un caserío muy pequeño. Recuerden que según la historia fue primero Pedraza, luego Sucre. Y esto es lo que hace, pues, según la historia, que ellos tengan que marcharse y a mula, ¿no? Eran tres bestias con implementos, con cosas, y Josefa y José Gregorio, el papá de José Gregorio. Bueno, Hugo, permítame que vamos a ver a otro José Gregorio, pero no es ni José Gregorio Viva, ni el doctor José Gregorio. Este es José Gregorio Hernández, nuestro amigo también que nos apoya en este espacio, y pues vamos a ver qué nos dice en el día de hoy. Conectadas con la crisis. Muchas personas están viviendo un miedo permanente en el día a día, con tristeza, en depresión, en ansiedad. Quiero compartir con ustedes el versículo 7 del Salmo 112 de la Sagrada Escritura. Una frase que debemos repetir cada instante de nuestras vidas, porque dice lo siguiente: no tengo miedo a las malas noticias. No tengo miedo a las malas noticias. Las malas noticias están allí para nosotros crecer. Las vivimos, pero también tenemos que aprender a superarlas. Dice, no tengo miedo a las malas noticias, pues mi corazón confía en el Creador del universo. Las malas noticias están para eso, para vivirlas, pero en confianza con el Padre Creador del universo. Dice, mi corazón está firme, nada teme. Mi corazón está firme, nada teme. Esa debe ser una frase que utilicemos cada instante de nuestro diario vivir. ¿Por qué tener miedo si el Creador me dio como promesa que Él estaría conmigo? Que Él, lleno de amor, lleno de gracia, me va a acompañar en cada instante de la vida, en las buenas y en las malas. Nada temo. Una frase para el día a día. No tengo miedo a las malas noticias, porque confío en el Creador, porque el Creador me acompaña, me protege, porque el Creador, lleno de amor, me llena a mí de amor, de esperanza, de fe, de alegría.
Bueno, recuerde que en este día estamos hablando con Hugo Uzcategui, el hombre pues responsable de subir a las redes sociales los videos, la historia del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, que el 30 de abril será beatificado, ceremonia en Caracas presidida por Paulini, el enviado del Papa. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el seminario Nuestra Señora del Pilar en Barinita. Y recuerde que estamos totalmente en vivo, en contacto con nosotros, envíenos sus preguntas. ¿Quiere hacer una pregunta, Hugo? Bueno, también a través del 0412-554-0296. Nuestro saludo para el hermano Erasmo Corredor y la gente de allá del sector La Esmeralda. Lo mismo que para Edri, su padre, su mamá, su socio de empresa, bueno, toda esta gente del sector Los Naranjos, nuestro saludo que están pues enviándonos los mensajitos. Y Hugo, quedamos en que, bueno, José Gregorio, los padres vivieron en Pedraza, una población muy pequeña, se mudaron a Inotú. Ahora, ¿dónde estudiaría? ¿Cuándo se graduaría de bachiller? Porque hay un proceso, ¿no? Ellos llegaron a las montañas de Inotú en un campo, aproximadamente 45 minutos del centro poblado, y José Gregorio se va al pueblo a los 13 años de edad con el fin de estudiar el bachillerato, pues sacar el bachillerato. Indudablemente allí, luego que saque el bachillerato, inicia inmediatamente, porque en esa época pues como que era más proactiva, no era tanta trabas para las inscripciones y todo lo demás, inicia a estudiar en la Universidad Central de Venezuela medicina. Esto contradiciéndole al papá o discutiendo prácticamente, según dice la historia, porque él quería era estudiar Derecho, quería ser abogado. Después de eso, que se gradúa en la Universidad Central de Venezuela, él regresa al pueblito donde estaban sus padres, donde nació, a ejercer la medicina como tal. Y él monta su consultorio privado. Se decía al inicio que él no cobraba la consulta, sí cobraba la consulta, porque él tenía proyectos. Entre otros proyectos era irse a París a estudiar, a prepararse, a especializarse, y le cobraba a la gente de la época pudiente, le cobraba la consulta, pero al que no tenía no le cobraba, sin embargo, más bien le cooperaba, le ayudaba con la medicina, con los medicamentos y todo lo demás. En ese pueblo ejerce la medicina y, según la historia, en el consultorio, en la parte de afuera, tenía como una cestica donde la gente le colocaba lo que ellos les salía del corazón o lo que podían de colaboración cuando no les cobraba la consulta. Y mucha gente pudiente también le colaboraba, porque José Gregorio, según la historia, era un hombre desde sus inicios muy bondadoso, muy dado, y él tenía como en su mente como norte era salir de Venezuela a especializarse, que posteriormente el mismo gobierno lo ayuda. Esos ahorros que él hizo no los utilizó para eso, porque el gobierno decide seleccionar a un médico venezolano para que se especialice en el exterior, y le recomiendan al presidente Paul, para el entonces, a José Gregorio Hernández, y lo becan para ir a Francia, fue donde estudió medicina, pero becado por el gobierno. Qué importante. Hoy estamos pues aprendiendo, ¿no?, de este ilustre venezolano. Mire cómo hacer el bien sin mirar a quién, Hugo. Así es. Hacer el bien, mire, este hombre que trabajó evangelio viviente. No se necesita muchas veces ser sacerdote, ser obispo, ser el papa para ser santo, y para hacer el bien tampoco. Un hombre humilde, y no tú todavía, año 21 es un pueblo pequeño, no es una gran ciudad. Hay otra cosa que hay que comentar a la gente en ese pasadizo de la historia, que José Gregorio, después que regresa a Venezuela, ya graduado, especialista, él se especializa en bacteriología. La primera sorpresa que se llevó fue que este presidente Paul, decidido a solventar a los venezolanos en el área de salud,
cumple con esa resolución donde crea el Hospital Vargas. José Gregorio se consiguió un hospital con todas las de la ley, que era el hospital, o es el Hospital Vargas, todavía existe, a la altura inclusive de donde él estudió, de París, de Francia, porque José Gregorio en ese andar por el exterior estuvo en varias universidades, haciendo pasantías inclusive. Entonces llega y se consigue con el Hospital Vargas, capacidad de 1000 camas, su laboratorio de alta tecnología, y bueno, eso para José Gregorio fue una inmensa alegría al ver que ya Venezuela había avanzado en el área de salud. Para aquel entonces contando ya con tecnología. Sí, lo que pasa es que para el entonces no había, como hoy día, los especialistas. El que se graduaba de médico, era todero. Después es donde empiezan las especialidades, que cada quien por ramas, pero para el entonces José Gregorio era un médico todero. Allí logra cruzar con Pasteur, que descubre parte de que las enfermedades venían del agua. Allí es donde por eso es que vemos mucho los filtros Pasteur, porque viene de allí. Y José Gregorio trabaja con Pasteur y afinca pues la tesis de que había que trabajar sobre las vacunas para combatir diversos virus e infecciones producto del agua. Ahora, Hugo, él va a Europa, a Francia específicamente, varias universidades, se prepara, regresa a Venezuela, ejerce la medicina, pero luego a él se le da también por la parte religiosa. Él en su video se cuenta que él quería ser monje, qué sé yo. No, José Gregorio siempre tuvo esa inquietud porque fue inculcada por sus padres. La señora Josefa, su madre, era muy dada a la comunidad, era prácticamente una heroína, diríamos, porque colaboraba con todo el mundo y José Gregorio creció con eso. De hecho, se empeñó y sí, efectivamente, él decide apartarse un poco de la medicina y se interna en un claustro de monjes. Eso fue en Italia, donde empieza a pininos para ser sacerdote. Allí no le fue bien, porque no aguantó la presión del centro de monjes del claustro y le sugieren que abandone. Se enflaqueció, se enfermó, porque se sometían a rigurosas dietas, diría yo, según lo dice la historia, y José Gregorio prácticamente lo obligan a abandonar, porque José Gregorio se enfermó, se enflacó, y él regresa a Venezuela. Mas, sin embargo, empeñado pues en seguir los caminos de Dios, en Venezuela entra a un seminario, inmediatamente regresa de Italia, trata de continuar un seminario. Pasa que José Gregorio creó una fama tremenda como buen pedagogo para enseñar la medicina, y empezaron a exigir los estudiantes a que José Gregorio regresara a la Universidad Central de Venezuela a impartir la cátedra de medicina, y le exigen al sacerdote, no, ¿cómo se llama? Al rector, que ubique a José Gregorio, y a su vez le exigen también el episcopado, porque ya José Gregorio estaba pues en esos caminos, a que José Gregorio regrese a impartir la medicina. Y José Gregorio obedece y regresa a impartir la medicina en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, qué importante y qué estamos descubriendo hoy, porque debemos de sentirnos orgullosos. Los venezolanos debemos de sentirnos orgullosos de este personaje, que el 30 de abril será beatificado. Hugo, vamos a hacer una pausa. Algo muy importante, bueno, lo vamos a decir después de la pausa, que José Gregorio tuvo un revés cuando empezó, al regresar, que se dedicó de nuevo a la medicina, es que se le muere un hermano en los brazos de él y no pudo salvarlo. Bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Por qué? Porque yo quiero rendir homenaje hoy a un sacerdote. Yo soy fiel admirador del trabajo de este hombre, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. Él nació en la ciudad de Barrios, en San Salvador,
y sacerdote, obispo, arzobispo, y veamos, él el pasado miércoles cumplió 41 años de haber sido asesinado por parte del ejército salvadoreño con el apoyo de los Estados Unidos. Esto lo dice el Washington Post, esto lo dice la conferencia salvadoreña de parte del clero, y esto lo dice todo el mundo, hasta un periodista venezolano que en aquel entonces trabajaba en la embajada de Estados Unidos, de Venezuela en El Salvador, participó, y por eso lo llaman el fulano Romero. Los que le hicieron tanto mal, hoy pues andan huyendo por ahí, y uno de los grandes santos de nuestra iglesia. Bueno, Hugo, también felicitar a la gente de Tecnicable, a Mayra, a Samir, nos trajeron, bueno, y el equipo de Telesocopó, nos trajeron cafecito, así que Dios me les bendiga, siempre por... Vienen los pasteles. Y vienen los pastelitos, y pastelitos pregonereños, mi amigo, no son poquitos, no, pastelitos pregonereños. Hugo, quedamos que en los brazos de José Gregorio se murió un hermano y no pudo hacer nada. Sí, el hermano menor Benjamín le dio fiebre amarilla y pues lamentablemente el doctor no pudo hacer nada en ese momento y muere. Y eso le invade una tremenda depresión que prácticamente desde ahí empieza a cambiar la vida. Ahí es donde nosotros nos adelantamos un poco, ahí es donde él decide irse a los monjes, apartarse un poco del mundo y dedicarse más a Dios. Ahí hace unas profundas reflexiones, inclusive le delega a un hermano, cuando él se marchó a Italia, que reparta los bienes entre los familiares, porque tenía un hermano también en extrema pobreza, y le dice que reparta, que venda todo lo que él tenía, los bienes, y se va. Ahí se va al monasterio, que es cuando regresa, pues le vuelve a escribir al hermano, que regresa, porque fue obligado a regresar, y llega a casa del hermano. Después de tener su casa, llega, como decimos nosotros coloquialmente, arrimado a la casa del hermano. Pero bueno, él pasó por ese revés. También se le murió un paciente empezandito. Cuando eso estaba en boga, los problemas infecciosos por el agua, que es cuando Pasteur empieza la investigación y descubre que son por agentes patógenos, bacterias, por el agua que consumía la gente en ese entonces, que se moría mucha gente. Y estaba la lepra, estaba la fiebre amarilla, estaban todas esas enfermedades que en su momento fueron erradicadas, pero que fue parte entre doctor Luis Racetti, José Gregorio Hernández y Pasteur de trabajar para combatirla. Sí, y estuve leyendo algo por ahí de la puntualidad, ¿no? Que el hombre también tenía una de las virtudes, Hugo, que tenía el doctor José Gregorio, era un hombre puntual. O sea, su reloj era a la hora de la misa, el Santísimo, pero era el hombre puntual. A la hora de entrar a clase en la universidad sí, también señor. Era puntual. Eran unas características muy marcadas de José Gregorio. La puntualidad era una de ellas, pero también tenía como todo ser humano, sus hobbies. A José Gregorio le gustaba la música, le gustaba el baile, bailar. Le gustaba el baile para la época, de la época, ¿no? Precisamente no era el reggaetón. Y fanático empedernido del carato de guanábana, el jugo de guanábana espeso. Le gustaba a José Gregorio. Pero en cuanto a la puntualidad, eso era un reloj. Decía una hora, los estudiantes sabían que decía una hora la clase, a esa hora estaba José Gregorio puntual. Y hablando de puntualidad, nosotros vamos también con nuestros patrocinantes, la gente que hace posible que Entre Amigos llegue hasta sus hogares. Vamos a publicidad y ya regresamos. Bueno, entramos en lo que es la tercera y última parte del programa por el día de hoy. Antes quiero, pues, por acá tengo una información, y es que si no la digo, pues voy a tener problemas con el padre Carlos Tugarte. La programación de
la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Ayer pues fueron las 3 misas en cuanto al Domingo de Ramos. Miércoles, misa del Nazareno a las 5 de la tarde. Este es el programa de la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Jueves, 5 de la tarde, viernes, 4 de la tarde y sábado, 7 de la noche, la solemne vigilia pascual. El domingo a las 5 de la tarde, misa de resurrección en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. En la capilla María Auxiliadora. Capilla María Auxiliadora también mandó su programación y tenemos que el día miércoles del Nazareno, la celebración de la palabra, ya está nuestro buen amigo y hermano el diácono Antonio Roa, a las 5 de la tarde. Jueves, lavatorio de los pies y toda esta ceremonia a las 5 de la tarde. Viernes Santo a las 4 de la tarde y el sábado la solemne vigilia pascual a las 4 de la tarde. En la iglesia Cristo Rey, pues no tengo el programa, pero creo que las actividades van a ser a las 5 de la tarde. Estaremos, gracias a mis compañeros de Telesócopo, la misa de la Cristo Rey en vivo y se va a grabar la misa de la Coromoto y luego se pasa en diferida. Así que vamos a aprovechar también. No sabemos, Hugo, Dios nos dejó llegar a esta Semana Santa del 2021. No sabemos si vamos a llegar a la Semana Santa del 2022. Así que aproveche. Si no puede ir, véala, escúchela, pero trate de vivir la Semana Santa. Cuídate, tú cuidas a tu familia y cuidas a todos. Recuerde que a la persona que le da este virus, es un problema para él, para la familia, para la sociedad y para el Estado también. Ayer murió un señor en Batatuy de esta enfermedad, murió otro aquí en Socopó también, y murió el productor de portadas de Televen, también murió. El COVID no es coba. Y el papá. Y el papá, es una gran realidad, así que no es meter miedo, pero cuidemos. Bueno, Hugo, sigamos hablando del doctor José Gregorio. Después de todo esto, de que dio clase, de que fue a Europa, se especializó, de todo este proceso, tuvo de haber un motivo a quien se le prendió de repente la lamparita, de decir, oye, todo esto bueno que hizo el doctor, lo pueden llevar a que la Iglesia Católica lo declare santo. Todo sucede porque la gente se abocó a pedirle, y donde se hizo una pequeña capilla, eso se rebosó inclusive de placas, de agradecimientos, y pasó por 4 incendios. La gente prendía velas, velones, y eso se encendió varias veces, ¿no? El episcopado venezolano decide pues mudarlo, hacer unas exhumaciones y mudar a José Gregorio Hernández, y allí empieza un proceso para pedir que José Gregorio pues fuera los pasos que da la iglesia, fuera beato de la Iglesia Católica y con las posibilidades de ser santo. Hay unos procesos para que exige el Vaticano para ser santo, que es un milagro, ¿no? Pero el Ernesto Hernández Briceño inicia en 1948 esas solicitudes ante el Vaticano, los trámites para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, y es un año más tarde, cuando con la anuencia del Vaticano, donde Monseñor Lucas Castillo, arzobispo de Caracas, inicia de manera formal pues esos trámites solicitando que sea tomada en cuenta la causa del doctor José Gregorio Hernández, que era un clamor de todos los venezolanos que le seguían, que cada día crecía más esa fe por el doctor José Gregorio Hernández. Y el Papa Juan Pablo II sí, es quien da el primer paso y pues lo nombra venerable. Venerable, sí. Al doctor José Gregorio Hernández. Allí empieza pues el proceso del milagro, hasta que logró cristalizarse el milagro, lo aprobó el grupo médico de la Santa Sede, y fue un proceso bastante largo y complicado, porque inclusive se introdujeron varios y fueron rechazados por la Santa Sede porque no cumplía con los parámetros exigidos por ellos, los requisitos específicos que ellos exigían para
para hacerlo como milagro. Es el caso de San Fernando de Apure con la niña Yurexi, que por fin se comprueba que es un milagro, y allí es donde gracias a ello pues viene próximamente la beatificación como santo del doctor José Gregorio Hernández. ¿Y qué conoce usted de este milagro? ¿Qué podemos decirle de esta niña? ¿Cómo sucedió? Yasuri Solórzano, que se llama ella, San Fernando de Apure, una familia humilde, pobre también, iba en su moto con su padre, unos delincuentes, diría yo, lo detienen para robarle la moto, él en un forcejeo se resiste a que no se la roben y le dan un disparo, le disparan y quien recibe el impacto de bala es la niña, el cual le perfora el cerebro, hacia esta parte de la oreja entró y le salió hacia la parte de arriba, totalmente quedó prácticamente muerta allí pues en el momento. Ella estaba en San Fernando de Apure, en un poblado muy retirado, a 6 horas de la ciudad, pasa por canoa, por moto, por varios procesos para sacarla al pueblo, y allí es donde 6 horas después llaman al doctor que la atiende, un neurocirujano de apellido Kirchner, y él lo llaman y se traslada a San Fernando de Apure. Él cuenta la historia que vio un caso prácticamente difícil, pero hace su rutina médica que se hace en estos casos, que son la limpieza, las esquirlas, residuos de pólvora, de arena, de todo lo que tenía allí, y hace su operación rutinaria. Sorpresa para él dice que, bueno, prácticamente si la niña logra sobrevivir, que iba a quedar paralítica, que iba a quedar sin movilidad en los miembros inferiores o superiores, que iba a quedar postrada en una cama y todo lo demás. Sorpresa para él cuando 15 días después llega a su consultorio la señora Carmen, la madre de la niña, de Yasuri, y totalmente normal caminando. El médico se sorprende y le hace unas pruebas de rutina que hacen ellos, donde le pide que levante una ceja, que levante los brazos, que saque la lengua, que para ver si la parte motora estaba bien, si el cerebro está perfecto. Debo hacer un pequeño paréntesis para decirle que todo lo que estamos contando lo van a empezar a ver en Telesocopó. No sé qué horario le irá a colocar nuestro coordinador, director Nerio Valero, para que la gente tenga la secuencia de todo lo que estamos hablando de la historia de José Gregorio Hernández. Entonces, él hace esto y lo graba con un celular. Ese todavía no está en Telesocopó, ese debe ser el número 9, el micro número 9, que estoy trabajando en ello. Lo graba con el celular porque él dice que eso le puede servir para una exposición en un congreso médico que tenía posterior, y lo graba. Se sorprende, ¿no? Después él en Caracas, reunido con un padre muy famoso, que es el padre Newman, él le echa el cuento, ¿no? Y le dice el padre, pero ¿y usted no le preguntó si ellos pidieron la intersección de algún santo? Dice, no, pues, como en San Fernando de Apure hay muchas iglesias evangélicas, y entonces yo me respeto las ideologías políticas y religiosas y yo no me meto en esa parte, dice él. Más sin embargo, un año más tarde vuelve la señora a consulta y él le pregunta. Entonces la señora le dice que efectivamente sí le pidió al doctor José Gregorio Hernández, y que cuando él entró a operar, que ella sintió la presencia del doctor José Gregorio Hernández y que le dijo, tranquilo que todo va a salir bien. Bueno, sucede eso, y después que empieza a promoverse para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, la Santa Sede manda un equipo médico a ubicar al doctor y le piden, lo llaman por teléfono un día, cuenta la historia, él recibe la llamada y le piden la resonancia magnética, las placas anteriores a la operación, y él no las conseguía. Él dice que la buscó por todas partes y no conseguía el bendito CD de la resonancia. Cuenta él que esa vez que lo llamaron, él se estaba afeitando, preocupado, pensando y afeitándose. Entonces de repente él en manera jocosa le dice al espejo, pero bueno, José Gregorio,
eche la manita porque no consigo la placa, porque si no, sin eso no iba el proceso, hasta ahí llegaba el proceso. Bueno, de repente sale del baño y los hijos consiguen el CD en una caja llena de escombros, de cosas que estaban trabajando unos albañiles, de residuos, de tubos, de todo lo demás allí, consigue el CD. Él llama a la persona que lo llamó y le dice, ¿estás todavía? Dice, sí, estoy en el aeropuerto en el cafetín tomándome un café. Se disparó y llevó el CD. Eso fue el motivo para que no se cayera, porque si no, sin eso, no iba para el baile, José Gregorio Hernández. Él dice que cuando llega y consigue a la persona que le estaba esperando, que estaba tomando el café en el cafetín, como casualidad de la vida, dice él, también acepta y dice que él no es que él no es seguidor de José Gregorio, que él respeta y todo lo demás, pero que no era seguidor de José Gregorio, que había una ficha de José Gregorio con las manos extendidas. Yo nunca he visto una ficha de José Gregorio así, pero que él dice. Y como queriendo decir, bueno, ahí está para que continúe. Bueno, eso fue lo que sucedió, pues, ya que el tiempo apremia, tuve que agilizar un poco para echar el cuento, pero les invito a que estén pendientes de Telescopó para que vean la historia día a día. Todos los días se va a pasar un capítulo diferente de ella. Así es como José Gregorio logra que la Santa Sede apruebe el milagro, porque la placa anterior y posterior dicen eso es un milagro, porque la niña está perfectamente sin ningún problema motor, coordina bien. Desde el entonces, pues decimos que eso es un milagro y eso es gracias a ello que José Gregorio Hernández hoy día va a ser beatificado. Bueno, nuestro saludo para Paulina Rojas y toda la gente allá del sector Santa Bárbara bendita. Bueno, Hugo, nos queda aproximadamente un minutico y medio y de verdad, Hugo, ha sido muy provechoso, cosas que yo desconocía y que nuestros televidentes también algunos desconocían. Recordarles que este programa será repuesto mañana a las 1:05 de la tarde, el jueves a las 8:05 de la noche y el viernes a las 11:05 de la mañana. Y a usted, apreciado amigo, hermano, hermana católico, pues ayúdenos, sea usted padrino de este programa, ayúdenos, que aquí se cancelan 80 verdes, ¿sí? Y lo que queremos es, pues, formarnos, es crecer, es ayudarnos, es que aquí en este programa nunca hablamos mal de otro grupo, de una iglesia fundamentalista y nada. Nosotros queremos formar a nuestro pueblo, con que nuestro pueblo esté claro en su fe y llevarle, pues, las actividades que se realizan dentro de nuestra iglesia. Esto es importantísimo. Yo estuve, Hugo, un minutico, yo tuve la oportunidad de estar en el santuario de la Madre María de San José en Maracay. Y es que usted llega y usted encuentra otro ambiente. Y que tenemos varios beatos en Venezuela y ya vamos a tener otro, ya aprobado el 30. No sabemos la hora. ¿Sabe la hora? Sí, a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Universitario de Caracas. Bueno, así. Estamos tratando bueno, yo estoy moviéndome esa diligencia para cubrir la actividad, a ver si hay una credencial, a ver si nos acreditan para estar allí. Ojalá Dios y nos lo permita, pues queremos estar allí, pues. Antes de despedir, Rafael, darle el agradecimiento al padre José Gregorio Vivas por, bueno, ese empeño, esa idea que tuvo magnífica de esto, de promover a través de los movimientos de apostolado. Y yo, pues, humildemente, uno de los dones que el Señor me dio fue esto, los audiovisuales, la televisión, y tengo el equipamiento para hacerlo, y bueno, colocarlo al servicio del Señor y de su obra. Entonces, el agradecimiento al padre José Gregorio Vivas, y por la confianza, pues, prestada en nosotros para hacer este trabajo, al Movimiento Cursillo de Cristiandad, a la Pastoral de Catequesis, donde mi esposa, pues, allí forma parte de ello, por toda la colaboración que ellos han brindado para hacer posible este material que van a empezar a ver por Telescopó. Bueno, amigas y amigos, hermanas y hermanos, llegamos al final del espacio. Gracias a Hugo por haberme acompañado en este día. El próximo programa vamos a tener a la gente de Corazones Misericordiosos, porque el 10 es la gran fiesta de la misericordia a nivel mundial, pero acá en nuestra parroquia, el 10 a las 3 de la tarde, es la fiesta de la Divina Misericordia, donde usted y yo estamos
invitados, porque a pesar de que nuestros pecados sean rojos, rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, contando con la gran misericordia de Dios. Gracias a mis compañeros de Servicable, a la gente de Tecnicable por el cafecito del día de hoy, a mis compañeros también de Telesocopo. Que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre. Hagamos bien para que nos suceda, luego Gregorio nos eleven a los altares.